Navidad para ustedes también. ¿Cómo está Valentín, Lucía? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, vamos a empezar con un debate que en realidad no empezó acá, empezó entre los cancilleres de Uruguay y de Estados Unidos. Buen programa. Gracias. Hasta mañana, igualmente. Chao. Buenas tardes para todos en casa entonces. Bueno, no sé qué les parece a ustedes o cómo ven esta situación que se ha generado entre cancilleres, comunicados. Visto de afuera parece, no sé, tiene un dejo de inmadurez, ¿no? Porque al santo de qué Cancillería uruguaya y venezolana advierten a los ciudadanos de cada país respectivamente, cuidado con viajar a Estados Unidos. Después, claro, pasó lo que pasó el fin de semana y como que fue casi que visionarios. Primero fue Estados Unidos. Exacto. ¿No? Bueno, justamente, al santo de que Unidos. empezó Estados Unidos advirtiendo de viajar a Uruguay, ni que fuéramos tampoco... Ni que agosto fuera el destino de los turistas en Uruguay. ¿Quién viene el invierno uruguayo? A ver, No tenemos pista de esquí. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué hay atrás de esto? Porque algunos especulan con solidaridad Uruguay-Venezuela, otros especulan con, bueno, qué sé yo, hasta con que Estados Unidos se está metiendo en la campaña electoral. Eso lo dijo ahora el propio canciller uruguayo. Repasemos la información. El viernes Estados Unidos había elevado el nivel de alerta para viajar a Uruguay debido a la criminalidad en nuestro país. El Uruguay es un país que no aparece en ningún ranking de los que evalúan la criminalidad y los grados de violencia de los países del mundo, ninguno. No hay ninguna ciudad del Uruguay que aparezca entre las 50 ciudades más violentas del mundo, cosa que sí tienen otros países. En especial y particularmente quien emite un comunicado advirtiendo sobre los índices de criminalidad del Uruguay. Luego de 2 tiroteos que dejaron al menos 29 muertos en Estados Unidos, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado el lunes para que los uruguayos que piensan viajar a ese país tomen precauciones. Advirtió sobre crímenes de odio, entre los cuales el racismo y la discriminación, que costaron la vida a más de 250 personas en los primeros 7 meses del año. Pide evitar los lugares donde se producen grandes concentraciones de personas y en particular recomienda no concurrir con menores. Se sugiere en lo posible evitar algunas ciudades que se encuentran entre las 20 más peligrosas del mundo, como Detroit, Baltimore y Albuquerque. El canciller dijo que la advertencia anterior de Estados Unidos se metía en la campaña electoral de Uruguay. Se meten, se inmiscuyen, pero no es novedad de las embajadas norteamericanas en América Latina, ¿no? Ninguna novedad. En respuesta al comunicado de Cancillería, la Embajada de Estados Unidos emitió otro en el que afirma: respetamos el derecho que tienen todos los países del mundo de compartir con sus ciudadanos las advertencias de viaje que le parezcan convenientes. Expresó que emite las recomendaciones de viaje en todos los países, no solo en Uruguay, asignándoles distintos niveles para que sus ciudadanos puedan tomar decisiones de viaje más informados. Dice basarse en una gran variedad de fuentes, entre ellas estadísticas oficiales de criminalidad y delito publicadas por autoridades de cada país. Muy bien, entonces, Alfredo, ¿por dónde viene esto? Aparte de una gran pérdida de tiempo, yo creo que el ranking que hace Estados Unidos lo hace hace muchos años, no es ahora, y lo hace con todos los países del mundo, que es para sus ciudadanos. Ellos cuidan sobre todo a sus ciudadanos en todas partes del mundo y son capaces de invadir un país si llegan a agarrar secuestrar algún ciudadano norteamericano, ¿no? Eso de los infantes marina, ningún hombre queda atrás. Los americanos tienen esa conciencia de que ellos son un pueblo muy particular y por lo tanto hay que salvaguardarlo en todos lados. Esto lo hace siempre. El tema es que este índice ahora le baja el ranking a Uruguay y ahí se electoraliza, pero no en los Estados Unidos, yo creo que se electoraliza acá. Acá se empieza a usar diciendo, mira, hasta los americanos nos bajan, sí, estará inseguro el Uruguay, no sé qué. Y sale Cancillería con esta cuestión que es medio como infantil el tema, ¿no? A mí me hace acordar aquello que nos decían, es un jefe en un laburo, si no tiene nada que hacer yo les busco. Porque me parece que hay temas más importantes que salir con la cuestión esta de la respuesta a un comunicado de los americanos con algo que han hecho históricamente hace mucho tiempo. No sé, me parece que estamos creando un gran circo electoral acá. Los americanos, las elecciones en Uruguay, si se meten no se van a meter por esto. Tienen muchas formas más interesantes y más inteligentes de meterse, que lo han hecho en muchas partes del mundo, incluso en Uruguay, y no va a ser de esta manera. Bien. Ahora, hay un pequeño detalle que no es menor, ¿no? Es verdad que Uruguay ocupa un lugar alto en el ranking. En América Latina estamos en 4º lugar en tasa de homicidio. O sea, no es que estamos por allá atrás y nadie se acuerda de nosotros.
digamos, y como decía el propio Trump, usa herramientas de, digamos, estadísticas de las propias autoridades, convalidadas por autoridades nacionales. Ahora, tú decís que lo hace siempre. Sí. Que es algo que viene haciendo... Desde hace muchos años, de todas partes del mundo, no solo Uruguay, ¿no? Bien. No elige los países tener elecciones para hacerlo. Bien, ahora, que Uruguay haya emitido el comunicado que emitió tras lo que ocurrió el fin de semana, es como tan desgraciado. Pero bueno, pero pasó algo muy, muy importante y no es la primera vez que pasa en Estados Unidos una cosa así. Pasa cada rato, 250 asesinatos en Uruguay. Entonces, desde esa perspectiva se entiende que también el gobierno uruguayo pueda emitir ese comunicado, ¿o no? Sí, claro, pero... Si querés buscar la excusa, ¿es eso lo que planteás? Sí, me parece que no tiene sentido. ¿Qué pensás, Pepe? Nuestra conductora, o sea, tú, lo advertís todos los días, por lo menos hasta el 30 de octubre, todo lo que se diga estará teñido por el proceso electoral. Yo creo que ya tendremos que tener un videógrafo acá abajo que diga exactamente que hasta el 30 de octubre todo estará teñido. Haciendo esa salvedad, concuerdo con Alfredo, es cierto que el Departamento de Estado... ¿Pero para quién lo tiñe? ¿Se tiñe acá? Porque no, acá sí, Trump, acá. No, estoy hablando acá. ¿O tiene interés en incidir en las elecciones no creo, uruguayas? No creo. Yo me parece que el gobierno del Frente Amplio ha tenido un muy buen relacionamiento con el gobierno de Estados Unidos, por lo menos en lo que ha sido la primera presidencia del doctor Vázquez. Durante el gobierno de Mujica también ha sido así. Sí, no se olviden las naranjas y... Ahora, es cierto que el Departamento de Estado de Estados Unidos emite ese tipo de advertencias. Lo de Venezuela que tú mencionaste... ¿Por qué lo tomamos tan a pecho, entonces? Y porque, no sé, hay un nacionalismo acendrado, me parece, sobre ese tema. Si no, no da para tanto. Yo le sacaría lo de medio infantil para decir que es totalmente infantil. Ahora, lo de Venezuela me parece que es aparte porque Arriaza, el canciller venezolano, siempre tiene la misma respuesta, porque Caracas sí integra la lista en el segundo lugar de las ciudades más peligrosas en el ranking de 10, de las cuales de las 10, 7 son de América Latina. Pero resulta un poco extraño ese planteo teniendo, bueno, un país con extrema violencia, con la cantidad de muertos porque no estamos hablando solamente de homicidios, ¿no? Estamos hablando de violencia. No, estamos hablando de crímenes de odio, lo que además tiene una matriz diferente, o de la cual justamente la violencia mama también de eso, ¿no? Entonces, es otro gran debate, y sobre todo con la libertad de armarse que tienen en Estados Unidos. Es interesante, pero insisto, es otro debate. Vamos a dejarlo hoy sin duda, circunscrito a lo que son los mensajes de Cancillería. Graciano. A mí lo que me llama la atención, más allá de las cosas que se han dicho que yo comparto, es que ante estas masacres de las últimas horas en los Estados Unidos, que obviamente tienen la finalidad de difundir terror en la población, es una violencia indiscriminada, es un ataque terrorista, digamos, el gobierno uruguayo, en lugar de extender su consternación, manifestar su pésame, en fin, como se estila en estos casos, frente a una situación que ha enlutado todo Estados Unidos, en lugar de hacerse presente, manifestar ese sentimiento de empatía con quienes están pasando un mal momento, utiliza esa situación para hacer una advertencia totalmente fuera de lugar y además aclarando, lo dijeron las autoridades del Ministerio, que era una réplica del comunicado de los Estados Unidos. O sea, admitieron que estaban utilizando un episodio trágico en Estados Unidos frente al cual Uruguay tendría que haber expresado condolencias. No solamente no lo hizo, o por lo menos si lo hizo no tomó estado público, sino utilizándolo para refutar o tener una especie de represalia diplomática con Estados Unidos en una actitud totalmente alejada de cualquier concepto de diplomacia profesional que tiene que regir la política exterior de un país. La política exterior de un país no se puede regir con la mentalidad de un comité de base o de un grupo de estudiantes activistas anti-norteamericanos. Tienen que tener un sentido profesional, siguiendo determinadas pautas que el gobierno debe marcar, por supuesto. ¿Nino Noboa es un antiamericano? ¿Perdón? ¿Nino Noboa es un antiamericano? No, pero él puede ser todo el anti-norteamericano que quiera, anti lo que sea, eso no importa lo que es él. Él está representando a Uruguay. Y frente a una tragedia como vivió en las últimas horas de Estados Unidos, lo primero que tenía que haber hecho el gobierno uruguayo es extender sus condolencias, lo primero. Y lo segundo, si realmente estaba preocupado y está preocupado por la seguridad de los viajeros uruguayos, tendría que haber hecho una lista de todos los países del mundo como hace Estados Unidos. Y no solamente la represalia con Estados Unidos, porque Estados Unidos sí no tiene una mentalidad anti-uruguaya. Estados Unidos, como dice Alfredo muy bien, es un imperio y protege a sus ciudadanos, a los que van por el mundo. ¿Está el anticapitalismo en esto, Selva? Bueno, primero yo me siento integrante de un pequeño, gran país. Eso es lo primero que quiero decir. Y me siento orgullosa de que digamos nuestra opinión cuando de alguna manera nos quieren endilgar esta cosa que me parece insólita. Porque así como tú decís que es insólito que Cancillería responda,
está respondiendo a un comunicado que emitió Estados Unidos. Cancillería no salió a hablar sola. Y lo peor que nos podría pasar como país es que porque somos pequeños nos calláramos la boca. Entonces me parece que esto es la ley de las visas. El comunicado de Estados Unidos, perdón, y se supone que lo hace siempre. Esto es igual que en las visas. Si un país te obliga a hacer visa para ir a su país, obligatoriamente es un tema protocolar, diplomático, internacional, el otro país también te exige visa. Esto es lo mismo. Si tú estás diciendo no vayan a Montevideo porque hay gente que viaja en moto y que roba y que entra a los restaurantes y que las víctimas y etcétera, etcétera, porque es todo lo que dice el comunicado, hay que ver todo lo que dice el comunicado, Va hasta los barrios, lo que dice el comunicado. Hay hasta los barrios, bueno, pero voy a decir algo, y esto está en los rankings internacionales, en ninguna de las 50 ciudades más violentas del mundo está Montevideo. Pero hablamos de América Latina, ninguna, no del mundo. No importa, pero están ciudades de Estados Unidos. Entre las ciudades más violentas del mundo hay varias ciudades de Estados Unidos. Y no está Montevideo. A ver, entonces, si nos guiamos por quién manda el mensaje, pues está clarísimo que deberían callarse la boca. Termino con esto. Pero si hay un procedimiento que Estados Unidos hace siempre para velar por la seguridad de sus ciudadanos cuando viajan al exterior... Lo hace también Uruguay porque se ofenden para velar por la seguridad de sus ciudadanos. Si viajan a Estados Unidos, porque puede ocurrirles que van a, como pasó el sábado en El Paso, van a un shopping a comprar con sus hijos y resulta que son víctimas de la violencia de un loco que las acá se venden como se venden las pastillas y por lo tanto el tema del armamentismo en Estados Unidos está a flor de piel. Hay una lucha intestina contra el armamentismo. Recordemos que el Partido Republicano es pro-armamentista. Pero Trump también es pro-armamentista. ¿Estás avalando esta suerte de revancha que se toma Cancillería uruguaya? No es revancha, estoy diciendo que lo mismo que hace un país tiene derecho el otro país a hacerlo. Lo hacen con las visas y en este caso es, si tú avisás que no se puede venir a Montevideo porque es una ciudad peligrosa, yo le digo a mis ciudadanos también, cuidando a mis ciudadanos, que no vayan a Estados Unidos porque es un país peligroso y a la prueba está lo que pasó el sábado, que más de 30 personas murieron y no sé cuántos quedaron heridos, como 40 o 50 quedaron heridos. Entonces, a ver, no es la primera vez que esto pasa. Ale, pero... A ver, yo creo que lo que hay que tener en cuenta acá es, ¿nos gusta o no nos gusta Estados Unidos? ¿Tenemos más afinidad o menos afinidad? Esto lo hace sistemáticamente con todos los países. Nosotros acabamos de entrar a una categoría número 2 en ese ranking, que no es un ranking internacional, sino ranking de advertencias a los viajeros respecto a con qué se pueden encontrar cuando viajan. Y en ese grupo número 2 está el Reino Unido, está Francia, está España, están algunas ciudades colombianas, algunas por el tema del terrorismo, otras por el tema del narcotráfico, está México. Y claro, no es buena noticia para nuestro país. Yo creo que no es buena noticia que Estados Unidos advierta a sus viajeros que dejamos de ser el grupo número 1, donde tenías algunos riesgos, a pasar a estar en un grupo número 2, donde te tenés que cuidar. El tema es, ¿qué hacemos con eso? Pero el punto es enojarse con Estados Unidos. Exacto. El punto mirar para es, ¿qué adentro? hacemos con eso? Yo repasaba algunas de las respuestas que dieron los gobiernos de Colombia, dieron los gobiernos mexicanos, y las respuestas no son decir, pero mirá hacia adentro, mirá vos lo que te está pasando a vos, y después, cuando tengas todo resuelto, habla con los demás. La respuesta es, señores, ¿qué cifras avalan que el riesgo es tal cuando tú venís a Uruguay? Yo creo que la Cancillería está respondiendo a un grupo frente amplista, está respondiendo para la tribuna, ¿sí? A un grupo frente amplista en campaña electoral les está diciendo, mira qué valientes que somos, mira lo que le decimos a Estados Unidos, pero no está respondiendo desde la perspectiva de la diplomacia de un país. ¿Qué hace la diplomacia de un país? No. Termino y ya te dejo, Victoria. ¿Qué hace la diplomacia de un país? Dice, venía a Uruguay porque no ha muerto un solo visitante estadounidense en esta situación. Venía a Uruguay porque tenemos estas y estas y estas cifras para contrarrestar. Apuesta al Ministerio de Turismo, apuesta a una campaña para contrarrestar eso y no le dice al otro, ¿sabes qué pasa? En realidad esto no sucede porque lo que te pasa a ti en tu país es más grave. Es la venda en los ojos que seguimos teniendo respecto al tema seguridad. Bien, después evítame decir por qué. Es no sentirnos tutelados permanentemente por un país que le da... entonces no hagamos acuerdos comerciales, no hagamos determinadas cosas. No tiene nada que ver el acuerdo comercial, a que me tutelen y a que me digan qué es lo que toca hacer. Pero no es a Uruguay a quien tutela a sus ciudadanos. No me interesa, no, tutela a los países, porque ellos los clasifican. Vamos a no confundirnos. Estados Unidos se cree dueño y señor de la verdad, y por lo tanto, como dueño y señor de la verdad, clasifica. Y esto no es una novedad para nadie. Entonces, bueno, acá hay dos caminos. Te haces el chiquito y entonces pasás desapercibido
y no das bola porque le querés vender naranjas mañana, o simplemente tenés un mínimo de dignidad y haces exactamente la política espejo. Las vas a seguir vendiendo. Y bueno, ojalá que sí. Porque la independencia eso es para los comunicados. Bueno, pero hay gente, escuché gente que dijo, ay, no vamos a poder vender ahora, y nos van a la carne la van a comprar a no sé dónde, etcétera, etcétera. Bueno, todo depende de la dignidad que cada uno quiera tener. Si es que por eso, bueno, señores... ¿Tú vas a hacer un embargo comercial a Uruguay porque roban a la viejita por la calle? Hay gente que dijo eso. Yo no creo nada. Yo digo, repito lo que argumentó gente. Estados Unidos va a hacer un embargo comercial a Uruguay porque roban a la viejita por la calle. Yo no dije ¿Pero quién eso. dice eso? Bueno, dije que hay gente que argumenta. Es muy fácil decir hay gente que dice. No, gracias. Es muy fácil decir hay gente que dice. A ver si tenés oídos en lugar de repetir cosas que no dije. Porque lo mejor es que interpretes. ¿Pero qué dijiste? Dije que hay gente que dice que si Cancillería tiene esta actitud negativa hacia Estados Unidos, eso va a perjudicar el comercio uruguayo y mañana le van a comprar la carne a otro en Uruguay. Yo te entendí. Eso es lo que dice la gente, no si la viejita la robaron o no la robaron. No, pero a ver, seamos realistas. Vamos a ponernos en el medio, Graciano Selva. No, pero digo, evidentemente, para algo existen las relaciones internacionales, para algo existe la diplomacia. Cuando se trabaja contrario a la esencia de la diplomacia, hay consecuencias, o puede haberlas, o sea, o no. Claro. A ver. Yo pienso que... Yo creo que no es buen camino analizar este asunto a propósito de qué tan bien nos cae o no nos cae los Estados Unidos. Es el primer comentario que yo haría. Y en todo caso, lo que sí yo digo es que a mí, históricamente, no me gusta que Estados Unidos se haya metido en la vida de otras naciones, de otros pueblos, de otros ciudadanos. A mí no me ha gustado nunca eso. Hay otros que antes no les gustaba y que ahora les gusta, les disgusta un poquito menos. Y hay otros que siempre les ha encantado eso. Yo en eso sigo igual. A mí no me gusta. No me gusta que Estados Unidos ponga nota a los demás. Y digo esto quien tiene por los Estados Unidos inmensa, casi infinita lista de cosas que admira, que reconoce, que aplaude y que son dignas de imitar. No me gusta. No creo que ante esta situación sea recomendable la manía persecutoria. No creo, pero tampoco creo que haya que abrazarse a una casi infantil ingenuidad. También quiero decirlo. Agrego asimismo que me parece impertinente, o sea, no pertinente, no adecuada, innecesaria y desubicada la declaración de la Cancillería del Uruguay. También te quiero decirlo, en todos sus términos. Ahora que yo por eso tenga que aceptar buenamente, corderamente, que Estados Unidos me ponga nota, no, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Bien. Yo creo que no estamos analizando acá, por lo menos yo, desde mi punto de vista, lo que hace Estados Unidos, sino lo que hace Uruguay. A mí lo que me importa es lo que hace el gobierno uruguayo. A mí lo que me importa es lo que hace el gobierno uruguayo. Incluso frente a este tipo de actitudes también yo me fijo en lo que hace el gobierno uruguayo, porque había muchas maneras de contestar, como bien dijo Verónica, muchas maneras de contestar esto, muchas maneras. El gobierno uruguayo eligió la peor de todas. Entonces me parece que aquí, claramente, yo quiero pensar que no hubo ninguna mano diplomática profesional, de gente profesional de la diplomacia que metió la cuchara en esto. Fíjense que se llega al absurdo de citar como fuente de información la lista de los países más inseguros, sociedades más inseguras, a una ignota revista de la India que tiene 56 seguidores en Twitter, que está dirigida a los ejecutivos de las grandes empresas, que es una revista que busca, publicidad de las empresas, y se cita como fuente de información en un ranking que se publica allí. Una cosa totalmente fuera de lugar que ninguna cancillería, ningún gobierno serio puede tomar como fuente de información segura lo que salió publicado allí. Ya, a partir de ahí, todo es inválido. El comunicado, el texto, la redacción que no se entiende nada, todo mal escrito, una reacción de muy mal humor. El canciller uruguayo hace muchas semanas que está de muy mal humor. Eso es una pésima noticia, esa sí que es una pésima noticia para el Uruguay. Un país pequeño como el Uruguay, del cual todos nos sentimos orgullosos de pertenecer, la única salvaguarda que tiene para sus intereses es hacer cumplir el derecho internacional. Y el derecho internacional se hace cumplir cuando se tienen buenas relaciones con todos los países, más allá de las simpatías de cada uno respecto del otro país. Por eso estuvo bien el oficialismo en rechazar
la declaración de repudio al régimen chavista hoy? Pero este es otro tema, justamente. Un país tiene que refugiar, un país como Uruguay, que no es una potencia militar, que no es una potencia nuclear, que no es una potencia económica, tiene que refugiarse en el derecho, en la salvaguarda del derecho, en la salvaguarda de aquellas cosas que hacen progresar a los países desde el punto de vista de la democracia y las libertades. Y cuando se da la espalda a todo eso, entramos en este marasmo, que uno dice una cosa sobre Venezuela, que el otro dice otra cosa, que si sale la declaración con Estados Unidos es porque Estados Unidos lo hizo. Quiere decir que si Estados Unidos no hubiera lanzado la advertencia, Uruguay no iba a advertir a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Estados Unidos. Miren cómo protege Uruguay a sus ciudadanos, que espera que Estados Unidos alerte a los suyos para después sí Uruguay alertar a los propios. Tendría que haber sido al revés, tendría que haber tomado la iniciativa Uruguay. ¿Alguien cree que el comunicado tiene realmente el objetivo de salvaguardar la vida de los uruguayos que viajan a Estados Unidos? Pero está escrito. Pero Verónica, yo me tengo que guiar por lo que está escrito. Bueno, pero yo me tengo que guiar por lo que está escrito. Bueno, Graciano, a veces la ironía puede da lugar a confusión. Por lo que está escrito por lo que se dijo. El canciller dijo, Uruguay tiene el derecho también de proteger a los ciudadanos uruguayos. ¿No le crees? ¿Y por qué lo hace después que Estados Unidos advirtió? ¿Por qué no lo hizo antes si está tan preocupado? Cabría preguntarse también por qué Estados Unidos advierte a sus ciudadanos con relación a Uruguay cuando en realidad ya sé, yo lo dije hoy más temprano, no me escuchaste. No te escuché, pero sí, digo, ¿para qué lo hace en este momento si ya también, relacionado con lo que decía Graciano, esta situación de violencia, de aumento de criminalidad en Uruguay existe ya desde hace un tiempo? ¿Por qué lo hace ahora, puntualmente? Porque no lo había hecho con Uruguay, sí con otros países. Pero de la misma manera que vos decís que Uruguay responde así, ¿por qué Estados Unidos ahora emite ese comunicado? Lo hace ahora con Uruguay porque los números le cambiaron, las estadísticas. ¿Cuál es la diferencia? Si estamos mal, estamos en hace rato. En el informe del BID, quiero decir... ¿Cada cuánto se hace ese informe? ¿Lo sabés? Una vez por año. ¿Una vez por año? No figura Montevideo en el informe del BID, lo aclaro. No sé de dónde sale el cuarto lugar en América Latina. Entre las 10 ciudades más violentas, el informe del BID no figura Montevideo ni ninguna ciudad uruguaya. Y efectivamente coincido con Pepe. ¿Por qué ahora saca un comunicado? Repito, cuando no es época de turismo acá en Uruguay, que yo sepa no tenemos pistas de esquí, no veo americanos llegando a Uruguay en agosto, en pleno invierno, no veo, sinceramente. Bueno, ¿por qué lo hace ahora? Gran pregunta grande. El tema son las vacaciones de los americanos, no las nuestras, Selva. No importa, allá sí tienen vacaciones. No vienen hacia eso, pero no vienen a Montevideo. También tuvieron vacaciones. No vienen a Montevideo, por favor. Bueno, no podemos ignorar que acá más de una vez hemos dicho, pasó tal hecho delictivo, pasó tal otro, y hemos tomado como referencia, y a 3 cuadras de la Embajada de Estados Unidos. Y yo repasaba un poco este ranking que ellos hacen de advertencias hacia la interna, y desde el año pasado ha cambiado, y han hecho públicas recomendaciones que antes hacían estrictamente, ha cambiado para todos, no solo para Uruguay. ¿A qué otra país que está tan informada le dieron ahora recomendación o la calificaron nivel 1 o nivel 2? Bueno, en este momento no, pero lo han hecho con Colombia, lo han hecho con México, ahora, y todos han reaccionado de manera adversa diciendo, no es lo que nos gusta, pero no de esta manera, no respondiendo. No es el momento porque por la campaña electoral. A ver, si Estados Unidos quisiera incidir en la campaña electoral. ¿Crees que quiere incidir en la campaña electoral de Estados Unidos? Incidir abiertamente en la campaña electoral. Vamos con ese punto a la pausa, perdón, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, ¿de verdad somos tan significantes como para que se quiera incidir en las elecciones nacionales en nuestro país? Ya venimos. Entre el olvido